Ya hemos terminado los cuentos de Canterbury de forma abrupta, pero es que es así. Y ahora vamos a comenzar una historia que no es propiamente una leyenda medieval, en cuanto que no es una leyenda que existiera en la Edad Media ni que se escribiera algo después basándose en historias de la Edad Media. Es una historia escrita en el siglo XIX, hasta donde yo sé no se basa en leyendas medievales, todo sale de la imaginación del autor, pero es muy entretenida y que yo sepa nunca se había traducido al español, así que espero que disfrutes. Y la historia comienza con un preámbulo del autor. Dice así: entre la lejana historia del pasado del mundo y la más cercana a nosotros, en el momento en que la sabiduría de los tiempos antiguos estaba muerta y había desaparecido, y aún no habían llegado nuestros días de luz, hubo un gran abismo negro en la historia de la humanidad, un abismo de ignorancia, superstición, crueldad y maldad. A esa época la llamamos la Edad Media. Y ahora aquí una notita mía. La Edad Media fue un periodo histórico que abarcó desde el siglo V al XV en Europa. Se caracterizó por el predominio de la religión cristiana, el sistema feudal, la cultura románica y gótica y el auge del comercio en las ciudades. Los historiadores de hoy en día luchan contra la creencia de que fue una época de oscuridad y barbarie, pues también tuvo momentos de luz y progreso. Por ejemplo, se desarrollaron las universidades, las órdenes mendicantes, los gremios, etc. Además, hubo grandes avances en el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia. Por tanto, no es correcto decir que la Edad Media fue un abismo negro en la historia de la humanidad, como hace el autor siguiendo la corriente de su época, el siglo XIX. Realmente fue una época con luces y sombras, con logros y problemas, con cambios e innovaciones. En cualquier caso, recordemos que este libro es tan solo una novela que cuenta un relato, por lo que el autor tiene la potestad de decidir si su Edad Media es negra, cruel, corrupta, etc. Fin de la nota, continuamos. Nos quedan pocos registros de ese terrible periodo de la historia de nuestro mundo, y solo lo conocemos a través de fragmentos dispersos e inconexos que nos han sido transmitidos por generaciones. Sin embargo, aunque la vida del mundo entonces era tan perversa y negra, todavía quedaban unos pocos hombres y mujeres buenos aquí y allá, la mayoría en monasterios pacíficos y tranquilos, lejos del fragor y el fulgor de la sangrienta batalla del mundo, que reconocían lo correcto y la verdad y vivían de acuerdo a lo que sabían, que preservaban y cuidaban con celo las verdades que divulgó Cristo y por las que vivió y murió en Palestina hace tanto tiempo. Esta historia que voy a contar es la de un niño que vivió y sufrió en aquella oscura Edad Media, de cómo vio tanto lo bueno como lo malo de los hombres y de cómo, por la dulzura y el amor y no por la lucha y el odio, llegó finalmente a estar por encima de los demás hombres y a ser admirado por todos. Y si sigues la historia hasta el final, espero que te parezca agradable, como a mí, pasear por esos oscuros y antiguos castillos, descansar con el pequeño Otón y el hermano Juan en la alta torre del campanario, o sentarte con ellos en la apacible tranquilidad del soleado jardín del antiguo monasterio, porque de toda la historia lo que más me gusta son esos primeros y apacibles años que el joven Otón pasó en la querida y vieja Cruz Blanca de la Colina. La vida del pobre Otón fue un camino pedregoso y espinoso, y a todos nos conviene hoy en día recorrerlo en fantasía y no en la vida real. Y ahora comienza el primer capítulo, La Casa del Dragón. Desde lo alto de las rocas grises que se alzaban escarpadas, audaces y desnudas, se erguían las murallas y torres del castillo de Drachenhausen. Una gran puerta con una pesada verja levadiza de puntas de hierro suspendida en el oscuro arco superior estaba entreabierta, ennegrecida, sobre el puente levadizo que salvaba un abismo entre los muros de piedra blanca y la calzada que descendía serpenteante por la empinada ladera rocosa hasta el pequeño valle situado justo debajo. Allí, en la falda de las colinas circundantes, se alzaban las miserables chozas de paja de los campesinos que pertenecían al castillo, míseros siervos que, medio temerosos, medio furiosos, labraban sus pobres parcelas de tierra, arrancando del duro suelo apenas lo suficiente para mantener unidos el cuerpo y el alma. Entre aquellas chozas inmundas jugaban los chiquillos como zorros en sus madrigueras, con sus ojos salvajes y feroces asomando bajo una mata enmarañada de cabellos rubios.
Más allá de aquellas míseras chozas se extendía el caudaloso y espumoso río, atravesado por un alto y tosco puente de piedra por donde pasaba el camino que llevaba desde el castillo, y más allá del río se extendía el gran bosque negro, en cuyas sombrías profundidades tenían su guarida las bestias salvajes, y donde en invierno los lobos perseguían aullando a sus aterrorizadas presas a través de la nieve iluminada por la luna y bajo la red de las negras sombras de las ramas desnudas. El guardia de la torre de vigilancia, fría y expuesta al viento, que se aferraba a los muros grises por encima de la puerta del castillo, miraba desde su estrecha ventana, donde el viento soplaba y zumbaba, a través de las copas de los árboles que se arremolinaban en interminables espirales verdes, por encima de la colina y el valle, hacia la ladera azul y distante del Kaiserberg, donde en la ladera de la montaña brillaban a lo lejos los muros del castillo de Trutz-Drachen. Dentro de los macizos muros de piedra a través de los cuales se abría la puerta, 3 grandes edificios de ladrillo, tan imponentes que ni siquiera la luz amarilla del sol podía iluminarlos, daban, con hileras y más hileras de ventanas, a los 3 lados del sombrío patio de piedra. Detrás y encima de ellos se agrupaba un revoltijo de otros edificios, torres y torrecillas, con tejados de altos picos superponiéndose los unos a los otros. La gran casa del centro era el Salón del Barón. La parte de la izquierda se llamaba Roderhausen. Entre los dos se alzaba una enorme mole cuadrada que se elevaba vertiginosamente en el aire claro por encima del resto, la gran torre Melchor. En la cima se agrupaba un revoltijo de edificios en lo alto del espacio azotado por el viento, un torcido campanario de madera, una alta y estrecha torre de vigilancia y una rudimentaria casa de madera que se apoyaba en parte en el tejado de la gran torre y en parte en las paredes. De la chimenea de esta choza disparatada salía de vez en cuando un fino hilo de humo, porque había gente que vivía muy arriba en aquel desierto vacío y aireado, y a menudo se veían niños pequeños, salvajes y rudos, jugando al borde de la vertiginosa altura o sentados con las piernas desnudas colgadas por encima de las escarpadas profundidades, mientras miraban lo que ocurría abajo en el patio. Allí estaban sentados, igual que los niños de la ciudad se sentaban en el umbral de la puerta de su padre. Y así como los gorriones volaban alrededor de los pies de los niños de la ciudad, las bandadas de grajos y cuervos volaban alrededor de los pies de estas criaturas nacidas en el aire. Schwarzkarl, su mujer y sus pequeños vivían en lo alto de la torre de Melchor, desde donde se dominaba la cima de la colina, detrás del castillo y el valle del otro lado. Allí, día tras día, Schwarzkarl vigilaba el camino gris que corría como una franja a través del valle, desde la rica ciudad de Gruenstadt hasta la rica ciudad de Stauffenburgen, por donde pasaban las caravanas de mercaderes de una a otra, pues el señor de Drachenhausen era un varón ladrón. Tolón, tolón. La gran campana de alerta sonaba de repente desde el campanario en lo alto de la torre Melchor. Tolón, tolón, hasta que los grajos y los cuervos se arremolinaron chillando y gritando. Tolón, tolón, hasta que los feroces perros lobo de las perreras de roca detrás de los establos del castillo aullaron desconsoladamente en respuesta. Tolón, 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 tolón. Luego siguieron un gran ruido, alboroto y prisa en el patio del castillo. Hombres gritando y llamándose unos a otros, el tintineo de las armaduras y el ruido de los cascos de los caballos sobre la dura piedra. Con el chirrido y el gemido del molinete, la verja levadiza de hierro se elevaba lentamente, y con un ruido metálico, un traqueteo y un choque de cadenas de hierro, el puente levadizo caía estrepitosamente. Entonces caballo y hombre tronaban sobre él, alejándose con estrépito por el sinuoso y pedregoso sendero hasta que el gran bosque se los tragaba y desaparecían. Luego, durante un rato, la paz reinaba en el patio del castillo. El gallo cantaba, la cocinera regañaba a una criada perezosa y Gretchen, asomada a una ventana, cantaba un fragmento de una canción, como si se tratara de una pacífica granja en vez de una guarida de ladrones. Tal vez anochecería antes de que los hombres regresaran. Tal vez alguno llevaría un paño ensangrentado atado a la cabeza. Tal vez alguno llevaría el brazo en cabestrillo. Tal vez alguno, tal vez más de uno, se quedaría atrás para no volver nunca más, y pronto sería olvidado por todos, excepto por alguna pobre mujer que lloraría silenciosamente la soledad de su trabajo cotidiano.
Casi siempre los aventureros llevaban consigo caballos de tiro cargados con fardos de mercancías. A veces, además de estos, regresaban con alguna pobre persona, con las manos atadas a la espalda y los pies bajo el cuerpo del caballo, su capa de piel y su gorro chato torpemente desarreglados. Durante un tiempo permanecía desaparecido en alguna lúgubre celda del calabozo, hasta que llegaba un emisario de la ciudad con una buena suma de dinero. Entonces se pagaba su rescate, el calabozo lo liberaba y se le permitía proseguir su camino. Un hombre cabalgaba siempre al lado del barón Conrad, en sus excursiones y aventuras. Un hombre bajo, de pecho grueso, hombros anchos, brazos musculosos y tan largos que, cuando estaba de pie, las manos le colgaban casi hasta las rodillas. Su pelo, áspero y muy corto, le caía tan bajo que solo se veía una franja de frente entre él y sus pobladas cejas negras. Tenía un ojo ciego. El otro centelleaba y brillaba como una chispa al refugio de sus cejas. Mucha gente decía que Hans el Tuerto había bebido cerveza con el hombre de la colina, que le había dado la fuerza de 10, pues podía doblar un espetón de hierro como si fuera una ramita de avellano, y podía levantar un barril de vino desde el suelo hasta su cabeza con la misma facilidad que si fuera una cesta de huevos. En cuanto a Hans el Tuerto, él nunca dijo que no hubiera bebido cerveza con el hombre de la colina, pues le gustaba la reputación que tales historias le conferían ante los demás. Y así, como un mastín medio salvaje, fiel hasta la muerte a su amo, pero solo a él, siguió su sombrío camino y vivió su sombría vida entre los muros del castillo, medio respetado, medio temido por los demás reclusos, pues era peligroso meterse con Hans el Tuerto. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a leyendasmedievales.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.